Desde que se anunció el paquetazo económico, las calles de Cuba están calientes y los precios de la comida y los servicios básicos se han multiplicado. El dólar anda por los 320 pesos y no va a haber pan para mayores de 14 años. Hoy decidimos salir a ver cómo están las calles de La Habana, cuáles son los precios de la comida y el costo de la vida en 2024 en Cuba. Buenas mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal J-San TV. Para nadie es un secreto la grave crisis alimentaria que hay aquí en Cuba. Hoy tengo que ir a buscar alimentos, a buscar comida y les quiero mostrar cómo se consigue la comida en Cuba, dónde se consigue, cuál es la más barata y mostrarles un poco cómo están las calles de La Habana. Me encuentro aquí en Playa y voy a ir hasta El Vedado, a los mercados que se le conoce como agromercados aquí en Cuba, que son comidas que traen campesinos del campo y la venden, que es la comida más barata que se puede resolver aquí. También les voy a mostrar las denominadas mipines, que es la comida más cara, ya que traen comida importada y la venden, y así sepan cómo sobrevive el cubano de a pie y cómo ha afectado el paquetazo económico los precios, que también quiero mostrarles los precios de la comida en Cuba respecto a los salarios. Yo con lo que dispongo hoy es con 1.500 pesos cubanos, que es el salario mínimo, o sea, el más mínimo en Cuba. La persona que menos dinero cobra en Cuba son 1.500 pesos cubanos. Estos serían alrededor de unos 6, 7 dólares. También hay que decir que el transporte ha subido de precio y me encuentro aquí en la calle 41, miren, en Playa, y tengo que coger un carro hasta El Vedado, ya que aquí hay muy pocos agromercados. La mayor cantidad se encuentra en El Vedado. Entonces vamos a parar un carro, les voy a mostrar cuánto me costó el carro para que tengan una idea de cómo está el transporte en Cuba y cómo están las calles y eso. Así que vamos a ver si tenemos suerte y cogemos algo rápido. Mira los faros estos. ¡Ay! Hasta 2, hermanos. Ya, ahí. Cumplimos la primera misión. Bueno, mi gente, estos son los famosos carros colectivos, siempre se los digo, que es un carro antiguo, el cual monta muchas personas y así se paga menos. Un ejemplo, se montan 5 personas, cada uno paga 100 pesos por tramo, 200 dependiendo. Milagrosamente me costó 100 pesos, bastante barato, desde Playa hasta aquí, hasta El Vedado. Esto aquí es 23 y 12, la cafetería La Pelota, y para adelante está el cementerio de Colón, el más importante de América Latina. Mira, esto aquí es como una cafetería que se llama La Pelota. Y aquí adelante está el Tencent. Bueno, el antiguo Tencent actualmente es una Mipin. Antes de la revolución era una tienda formidable, créanme. Una tienda formidable. Hay una cola que no sé para qué es, pero bueno. Vamos a ver si podemos infiltrarnos aquí. Ah, no hay luz. No te creo. No hay luz. El Vedado está sin luz. Efectivamente, cabrón, el Vedado está sin luz, increíble. La zona vedada del barrio de los burgueses sin luz. Dios mío. Arroz, aceite, leche, tomate, detergente. Ay, disculpa. Y aquí abajo se conserva el letrero de cuando esto recapitaliza. World War. No sé qué significa esto, si alguien sabe, por favor que me lo diga, para tener un poco más de información. Pero bueno, mi gente, sorprendido, la zona vedada, el lugar de la burguesía habanera supuestamente sin luz. Bueno, yo me había percatado que los semáforos no tenían luz, pero no sabía que también eran las casas. Porque a veces se va la luz en las casas y no en los semáforos, a veces se va en los semáforos y no se va en las casas, todo es dependiendo.
seguimos el trayecto. Esta es la calle 23, bueno, ya lo saben ya. La parada de la guagua, no está tan llena como otras veces, pero está llena. Aquí para algunas guaguas, la 222, el P9, el P4, que van para allá, para playa, para la Lisa, para esos lugares. Y esta es una calle bastante interesante que voy a bajar para mostrársela. ¿Cómo se llama esta calle, amiga? Checheríe. Gracias. Bueno, mi gente, esta es la calle Checheríe, Quecheríe, que esto es, son dos calles, Montebarrera y Checheríe, no recuerdo bien, pero es algo típico porque el vedado es por números, un ejemplo es 23 y, o sea, la intersecta 8, 10, 12, 14, 16, pero en el vedado hay dos calles raras, una calle que está entre 8 y 6 y otra entre 10 y 12, una Checheríe, que es esta que ven aquí, que no tiene como tal una numeración, tiene ese nombre, miren. Es una callecita pequeñita, donde hay casas residenciales, casas antiguas. No sé la historia de esta calle, si alguien de ustedes la sabe, por favor que me la comente, para tener una idea, porque de verdad que me sorprendió eso, pues, cuando me enteré como tal. Esto es un Porsche, esto es un carro que entró a Cuba de un caballo de fuerza que resuelven, pero no son muy buenos. Seguimos caminando las calles. Y aquí me encuentro una especie de chechería, miren. Chechería, pero como pueden ver, déjame ponerles aquí. Miren, este tipo de arte raro hecho con cosas viejas a la basura. Esto es un arte de la basura, miren. Una máquina de escribir antigua, un antiguo reloj de gas, relojes de gas, un pedazo de televisor antiguo, como que cogen cosas viejas y hacen arte. Bastante interesante. Miren para acá. Miren esto aquí, pedazos de lata. Miren esto, con tazas de baño. Como que se ponen a hacer arte con esas cosas viejas, con esas cosas que botan. No sé de qué artista será, pero bueno, miren. En el árbol también aquí. Miren para acá. Vamos a seguir. Mi gente, como les comentaba, bastante interesante eso de las calles estas que se encuentran aquí en el Vedado, en las intersecciones Checheríe y Montebarrero esas. Vamos a subir por el 8 para arriba, para seguir por la calle 23, para seguir mostrándoles las calles hasta allá a los mercados, para que vean cómo se consigue comida en Cuba, lo que les comentaba. Pero bueno, el Vedado está sin luz, así que está complicada la cosa. Allá al frente está la estación de bomberos, que tiene los carros bastante viejos, dicho sea de paso. Ah, exacto. Una es Checheríe y la otra calle es Montero Sánchez. Son las dos calles que son atípicas del Vedado, ya que las demás son por numeración, miren. Montero Sánchez. Un banco que hay aquí, que milagrosamente está vacío, claramente porque no hay luz, no está trabajando, no hay corriente eléctrica. Y para allá la estación de bomberos que les comentaba. Y seguimos caminando el Vedado hasta allá al mercado. Bueno, al agromercado. Aquí no se le dice mercado. El Vedado se puede decir que fue un barrio muy bien, o sea, muy bien hecho, muy bien pensado, muy bien diseñado, porque verdaderamente no hay pérdida. En el Vedado no te puedes perder, porque todo es matemática. Olvídate de eso. Es saberse el alfabeto y los números. Ya. 2, 4, 6, 21, 19, 17, 15, 13. Es simple. Números impares, pares, y van subiendo de 2 en 2, letras y números. Ya, más nada que eso. No hay pérdida. El Vedado no tiene pérdida. Como les decía. Tenía que haber traído una horra, pero se me olvidó, así que tendré que coger un poco de sol. Miren para acá. Interesante. Una mansión abandonada, claramente saqueada, como todo aquí en Cuba cuando se abandonan o saquean. Dos mansiones abandonadas. Esta y esta. Muchas de estas mansiones, los millonarios cuando se fueron de Cuba, se fueron para Estados Unidos y las dejaron aquí. Algunas se ocuparon, unas se usaron un tiempo, después se dejaron echar a perder. Otras nunca se ocuparon. Y otras, como las personas que se les dio esa casa, o los criados, como en muchas ocasiones, que se quedaron con esas casas, como que no tenían el dinero para mantenerla, porque si tú eres pobre y te dejas una casa de 10 cuartos con jardín, con piscina, claramente necesitas pagar servicios, pagar la gente que trabaje. Al no tener el dinero para poder pagar, claramente poco a poco se fue deteriorando hasta que tuvieron que vender, hasta que en muchas ocasiones hubieron personas que no dejaron descendencia,
fallecieron, la casa se quedó así. Y eso, y en muchos otros casos las personas se han metido en las casas a vivir. O sea, se han colado en las casas a vivir. Eso también sucede mucho aquí en Cuba, para que sepan. Ya estamos llegando a Paseo como tal. Paseo es una calle que está llena de mansiones como tal, ya que, como les decía, la burguesía vivía aquí. Antiguamente se llamaba Avenida de los Alcaldes, ahora se llama Paseo. O sea, Avenida Paseo, calle Paseo, fue lo que le pusieron. Y se llamaba Avenida de los Alcaldes porque aquí iban a estar las estatuas de todos los alcaldes que iba a tener La Habana. Alante de mí hay una escuela primaria. Secundaria. Una escuela secundaria que se llama Guido Fuentes. Yo no estudié aquí, aunque soy del Vedado. Yo estudié en la Carlos J. Finlay, que está en Lini G, por allá más o menos. Miren, esta escuela parece una fortaleza. Existía antes, o sea, es una escuela que antes de la revolución era escuela. No fue un edificio, era una mansión que se convirtió en escuela. Lo que específicamente no sé si era una escuela católica, o sea, porque en Cuba antes de la revolución había muchos tipos de escuelas. Estaban las escuelas católicas, las escuelas privadas, en fin. Porque de verdad la construcción tiene construcción tipo castillo, tipo fortaleza. Entonces no sé específicamente a quién pertenecía o a qué pertenecía. Si alguno de ustedes lo saben, déjenmelo en los comentarios para así saber, que a mí me gusta mucho saber de la historia y eso. Entonces continuamos. Miren esta antigua mansión abandonada. Abandonada no, es una mansión que es una cosa del Estado, pero está inmensa. Está inmensa, mi gente, inmensa, inmensa. Inmensa. Pertenece al grupo Isla Azul. Isla Azul es como un grupo hotelero que hay aquí en Cuba. O sea, tú puedes hospedarte, no sé, sacarle una reservación de hotel y quedarte por allá por Paradero. No, verdad, amigo, Isla Azul tú puedes reservar hotel. ¿Eh? ¿Cómo? Aquí yo puedo reservar el hotel o no. Tengo que ir a alguna oficina. Ah, las oficinas, ya. Gracias. Ay. Y bueno, mi gente, seguimos el trayecto. Vamos a ver si compramos el ajo y si compramos aquí nomás que haga falta. Y si nos vamos un poco a seguirle, porque de verdad, como están los precios, vamos a ver. Ponme 4 Javiera. El ajo pelado, 300 pesos. Vamos a ver si podemos... Vamos a ver si vemos el ajo pelado un poco más de eso. Amigo, ponme ahí 2 maní molidos de eso. 2 maní molidos. De los de 190. 190. Somos pobres, no podemos echar de 250. Está bueno, ¿sí? Está bueno como los otros de siempre. Vamos a comprar una barra guayaba. Vamos a una barra guayaba ahí, mano. Vamos a seguir. Aquí venden miel, ese tipo de cositas. Vamos a seguir por acá. A ver si encontramos el ajo. Miren cómo venden las viandas aquí. Y eso. Muchas viandas, tomates, mamey, plátano, cebolla, boniato, melón blanco. ¿Este melón está verde o es así? ¿Ese melón está verde o es así? Calabaza. Ah, esto es calabaza. ¿Pero qué tipo? Calabaza china. Ah, calabaza china. Ah. Vamos a ir por acá. ¿A cuánto es el ajo, amigo? 500. Pero están feitos. ¿No tienes más paquetes de giro más grandes de eso? Ya me queda. Vamos a seguir dando vueltas por aquí. Por allá. Quimbombo. Esto es remolacha. Coco. ¿Aquí no vendas pelado? Ah, claro. ¿No? Gracias. Esto es plátano manzano aquí. Ah, sí, estoy buscando ajo pelado, brother, que no voy aquí en ningún lado. Ajo pelado. Sí, pero están feitos.
¿Ajo pelado no vende aquí, amigo? ¿Cómo? Aquí. ¿Ahí? ¿Cómo? Vamos, ¿tienes ajo pelado? ¿Socio? Ah, aquí. ¿Cuánto vale esto, mano? 600 este. Pela. ¿Tú eres el que lo pela? Está difícil pelarlo. Todo aquí. 500. ¿Cuánto tienes ahí? 500. 600. ¿Y esos chiquitos cuánto valen? Gente, ya compramos los ajos. Ya compramos los ajos. Compramos una barra guayaba y compramos maní. Carísimo el ajo, pero bueno, no había más ninguna opción. Vamos a dar la vuelta a ver si nos encontramos algo más que podamos comprar así. Porque de verdad que ese ajo ha subido bulto de precio. Ese ajo antes estaba en 300 pesos, ahora está en 600. ¿Qué es pierna, paleta, carnero? ¿Esto es carnero, hermano? Coño. ¿A cuánto estará la libra de carnero? Hay que ver. Esto es calabaza aquí. Melón. Bueno, ya vieron más o menos cómo son los mercados aquí, lo que venden. Ahora voy a mostrarles la bodega. La sal. Zona caliente. Dice ahí. Ah, aquí no hay luz. Jamón, queso. Esta es manteca. ¿La manteca pastelera es manteca de cerdo? Es todino. Ah, ya. Sí, que no es para freír ni nada de eso, es para pastel. Para dulce. Para dulce, ya. Gracias. Para dulce, algún tipo de pan que no manteca pastelera. Esto aquí es una bodega, a ver. Bodega piloto. Todo esto es por la libreta, mano, ¿eh? Aquí no hay nada por la libreta, nada más las toallas y eso. Ya. Sí, a hacerte en 18 pesos es imposible contarlo por la libre. Esta es la bodega, mi gente. Cárnico. Y las cosas de la libreta aquí. Y las mipines. Seguimos para afuera. No sé si recuerdan que al principio del video les comenté que mi objetivo era gastar 1.500 pesos, o sea, el salario mínimo, y prácticamente se me han derretido los 1.500 pesos cubanos. Gastamos 600 pesos en el paquetico de ajo, miren, porque a lo mejor no se los pude mostrar bien cuando lo compré. Tienen que ver porque esto es algo, o sea, 600 pesos cubanos este paquetico de ajo, súper chiquitico. Aparte del paquete de ajo, compramos 2 maní molidos en 190 pesos cubanos cada uno, que serían 400 pesos más, ya vamos por 1.000 pesos, y aparte una guayaba para comer con pan en 250 pesos, que serían 1.250 pesos cubanos, o sea, 1.250 pesos cubanos, prácticamente el salario mínimo aquí, en estas gavitas, con estas cosas que son insignificantes, que no te alcanzan ni para comer. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones de cómo viven muchos cubanos con ese dinero al mes. O sea, que no tienen posibilidad de acceder a otra fuente de ingreso que no sea ese salario pequeño, súper pequeño, que de verdad no alcanza para nada. Es una situación delicada, una situación bastante delicada, porque de verdad que hacen magia. Un día voy a ver si puedo hacerles un video con una persona que viva del salario mínimo para que me explique cómo se puede, porque de verdad que los cubanos hacen magia literal. Seguimos por la calle 17. Unas cuadras para allá adelante está otro mercado que es un poco más barato que el que fuimos ahora, porque también los mercados esos tienen como que sus clases sociales.
les podría decir. Hay mercados, agromercados más caros, hay agromercados más baratos. Todo depende de al que vayas. Esta parte de aquí estaba llena de mansiones, o está llena de mansiones que actualmente vive mucha gente en esas casas. Ya no son mansiones como tal. Hay casas estas que viven 5 o 6 familias, ya que al principio de la revolución como que se dividieron. Y una casa de esas se le dio a 5 familias y 2 están viviendo en el mismo espacio. O sea, eso ha provocado que muchas de estas casas se estén destruyendo porque claramente son edificaciones antiguas que se le hacen inventos, que se le hacen baños nuevos, que se le hacen instalaciones nuevas, que van corrompiendo como tal la estructura del edificio hasta que vienen los derrumbes. Ese es otro problema. Una cafetería aquí. Este es el mercado. Vamos a ver. Está vacío. ¿Ya? Las tarimas vacías. Tarimas vacías para acá también. Fruta bomba, pepino, ají. Oye, mira para acá, yo me peleé. Piña. Calabacita. Boniato. Naranja. Coño de hoja. Vamos a comprar este pedazo de calabaza. Mira ahí. Esto es carnero, hermano, puerco. Carnero. 36. Esto es hígado y paticas de puerco. Bueno, mi gente, con este pedazo de calabaza se nos terminó el salario mínimo. Ya saben, para lo que alcanza, para nada, literalmente. Para nada, porque con esas cosas que compramos, verdaderamente que no se come. Sería imposible. Vamos ahora al tercer mercado, que está un poco más para allá. Coño, mira, hay ají, hay tomate, hay surtidos aquí, cebolla, ají, col, tomate, remolacha, zanahoria. Ay, no. Miren, para que ustedes vean, el mercado más barato tiene más diversidad que otros lugares. Lechuga. Hay una cola aquí, caballero. Miren, mi gente, mantequilla, 350 pesos. Interesante. Mi gente, el calor anda fuerte, fuerte, fuerte. Seguimos por dentro del mercado, caballero. Miren cómo está aquí el mercado por dentro. En muy mal estado, como pueden ver. Ay, déjame entrar por aquí, no las voy a entrar por aquí para que vean. Vamos a salir por donde mismo entramos. Queso, puerco, cárnico. Pollo, hamburguesitas, todas esas cosas. Ají. Vamos a subir por L hasta el Copelia para mostrarles esta parte aquí del vedado, que ya me voy ya para la casa, hice las compras que quería hacer. Aquí hay otra mi pyme, como se le dice, mercados privados, la farmacia. Y continuamos el video por L para arriba.
que les quiero mostrar toda esta parte aquí del Vedado, un lugar que pocas veces se muestra. Esto es una antigua mansión que actualmente es una heladería que se llama Amores. Ajá, la heladería Amores, bastante famosa aquí en el Vedado. Hace mucho tiempo está abierta, aquí arreglan celulares. Y aquí hay un círculo infantil, otra mansión que se convirtió en círculo infantil. Mi gente, les quería comentar que es increíble los precios. O sea, como el salario mínimo se fue así en nada. A mis espaldas aquí está el famoso Pío Pío, que lo están reparando para convertirle en una MIPYME o algo. Casi siempre sucede lo mismo. Muchos lugares que antiguamente eran del Estado, actualmente se han convertido como que en MIPYME, ese tipo de cosas. Y milagrosamente no hay cola en la gasolinera. Como no hay gasolina, va a estar muy cara. ¿Hay gasolina a mano? ¿No? No hay, caballero. Pensé que era porque estaba cara, pero es que no hay. 17 y L. Miren, no hay semáforo porque no hay corriente. Y alguien anda construyendo otra mansión más para hacer un mercado, para hacer una discoteca, para hacer un bar, cualquier cosa puede ser. Hay muchas personas que están invirtiendo dinero aquí en Cuba. Y el Vedado, se puede decir que el Vedado es uno de esos lugares que la gente quiere meterle dinero, ya que es uno de esos pocos barrios que conserva esa infraestructura, ese estilo residencial como tal. Sí, conserva un estilo residencial, exactamente, y la gente prefiere invertir aquí que invertir en playa o invertir en La Habana Vieja. Y ahí hay personas que como que venden ropa y eso también. Allá está el Hotel Torregal, que lo están construyendo ahora. Eso de que resalta ahí. Está en la escuela de ballet. Súper interesante, mi gente, cómo están las calles. De verdad que sí. Está el Copelia. Esta es el área que se paga por transferencia. El Copelia, que no tiene nada que ver con el Copelia que era antes, pero bueno. Está lleno de gente siempre, ya que el helado es más barato que en cualquier heladería privada como tal. Fíjense la acá. Miren cómo está. Copelia. Horario de martes a domingo, de 10 de la mañana a 9:15 de la noche. Ese es el horario. Este es el área C o el área D, no recuerdo bien, que se llama así, ya que aquí se paga solamente por transferencia, no se puede pagar en efectivo. Y tienes que venir tú con el polzuelo a buscar el helado. Ya sí, allá sí esa cola es específicamente para entrar y para tomar el helado ahí en las mesas y eso. Vamos a coger el carro para ir para la playa a ver si llego bien. Que está complicado, el transporte está bastante malo. Vamos a ver si podemos, si no hay mucha gente, primeramente, porque aquí las maratones que se forman para coger carros son grandes, se los digo de verdad. Es bastante complicado el tema del transporte aquí en Cuba. No sé si se los he dicho. Bueno, siempre se los digo, pero bueno. Exactamente, miren cómo está. Lo que parece que todas esas personas no están para eso. Acompáñenme aquí a ver si puedo pagar un carro para irme. A ver si hay suerte, que es lo que importa, que haya suerte. Vamos a ver. Todas esas personas están para pagar un carro. Todos están para eso. Este vino bien. Vamos a ver si viene otro que venga vacío. Miren la Habana Libre aquí y el Yara. Y el ICRT allá. Antiguo CMQ. Me parece que va a ser complicado coger el carro. Mi gente. ¿Se la monta, no? Tuvimos suerte. Tuvimos suerte, caballero. 5 minutos después.
Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video en el cual les estuve mostrando dónde consiguen comida los cubanos, cómo estaban las calles de La Habana, sobre todo el Vedado, que es el barrio en el que andábamos, cómo son las mipines. Me sorprendió bastante que no hubiera luz en todo el Vedado, ni siquiera en los semáforos, pero bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal Jaysan TV para así seguir haciéndoles contenido. Si llegaste a esta parte del video, coméntame cómo son en tu país, si se parecen, si no se parecen, para así tener una idea de cómo es el mundo exterior. Nos vemos en un próximo video. Chao, mi gente.